Bueno, uno de los aspectos más importantes de este tema es el teorema de Pitágoras. Bueno, el teorema de Pitágoras sabemos que se utiliza en triángulos rectángulos para sacar la hipotenusa. Es decir, eh, esto se aplica en la siguiente fórmula. La suma del cuadrado de cada uno de los lados, es decir, o de los catetos, como se llama en los triángulos, a al cuadrado más b al cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿vale? Es decir, c al cuadrado. Esto también se puede encontrar de la siguiente forma. Raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado igual a c, es decir, a la hipotenusa. Bien, ¿cómo podemos aplicar esto en el cálculo de diagonales de figuras planas? Bueno, por ejemplo, en un cuadrado en el que tenemos que averiguar su diagonal, ¿vale? Sabemos que los lados de un cuadrado son completamente iguales y por tanto, si en este caso este lado mide 25 centímetros, sabemos que el otro va a medir 25 centímetros. Y si nos piden calcular la diagonal, pues simplemente aplicamos el teorema de Pitágoras. Lo que tenemos que calcular es la hipotenusa de este triángulo. ¿Vale? Entonces, tenemos que calcular el cuadrado del primer lado, que es 25 al cuadrado, más 25 al cuadrado, que es el otro lado, que sabemos que es el mismo, la raíz cuadrada, y es igual a la diagonal o la hipotenusa. Vamos a poner diagonal. Bueno, pues hacemos el cálculo. 25 al cuadrado más 25 al cuadrado más lo mismo en el siguiente, 625, y el resultado nos dará la diagonal. Bueno, seguimos calculando. Sumamos estos dos números, que nos da 1250. Y la raíz cuadrada de 1250, pues 35,35. En este caso estamos hablando de centímetros, pues centímetros. Estamos calculando una distancia, una longitud de la diagonal. Por lo tanto, la diagonal mide 35,35. Bueno, en el caso de un rectángulo, por ejemplo, tenemos que calcular la diagonal de un rectángulo cuya base son 10 centímetros y su altura son 5 centímetros. Bueno, pues en este caso es lo mismo, pero adecuando las cantidades. Vamos a poner lo mismo, raíz cuadrada de uno de los lados, por ejemplo 10 al cuadrado, más el siguiente lado, 5 al cuadrado. Esto nos va a dar 10 al cuadrado son 100, más 5 al cuadrado son 25, por lo tanto, raíz cuadrada de 125, que me da un total de 11,18 centímetros. Por lo tanto, la diagonal me va a medir 11,18 centímetros. Bueno, pero habrá casos en los que el problema me dé la diagonal. Por ejemplo, en un triángulo, la diagonal me mide, o la hipotenusa en este caso son 10 centímetros, o 10 metros, y la base son 8 metros. Bueno, en este caso no nos están dando la altura, ¿no? O el otro cateto. Así que vamos a ponerlo de la siguiente forma. Cuando nos den la diagonal en vez de los dos lados, vamos a ponerlo así. Vamos a utilizar la primera fórmula, la de a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Bien, vamos a
Decir que esto es A, esto es B y esto es C. Por lo tanto, tenemos que A al cuadrado, que es 8 al cuadrado, más B, que no lo sé, por lo tanto X al cuadrado, es igual a C al cuadrado, que es 10 al cuadrado. Bueno, pues voy a hacer los cálculos pertinentes. 8 al cuadrado es 64, más X al cuadrado es igual a 100. Bueno, pues paso para allá el 64 como una ecuación normal y corriente. Dejo el X cuadrado aquí. 100 menos 64, por lo tanto, X cuadrado es igual a 36. Y ahora, ¿cómo despejo este cuadrado? Pues este cuadrado lo voy a poner aquí. Simplemente tengo que pasar ese cuadrado hacia el otro lado y se pasa como una raíz cuadrada. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 36 es igual a 6. El lado que me faltaba por saber es 6 metros. ¿Vale? Es decir, que me pueden dar la diagonal y lo único que tengo que hacer es una ecuación para hallar los lados que me falten por resolver. Bien, pues hasta aquí el vídeo del teorema de Pitágoras.